En la clase correspondiente a sistema periódico vamos a estudiar la tabla periódica, los grupos y familias que la constituyen, la clasificación de los elementos y finalmente las propiedades periódicas. Esta tabla o sistema periódico está ordenado porque nos permite clasificar y organizar los elementos de acuerdo al número atómico. El número atómico, si ustedes recuerdan, está dado por el número de protones. El primer elemento será el hidrógeno, que tiene un protón y como es eléctricamente neutro, tiene también un electrón. El segundo elemento es el helio, que tiene dos protones, dos electrones, y así continuamos avanzando por la tabla hasta llegar al flúor con 9, el neón con 10, y nos detenemos en el sodio, que tiene 11 protones y 11 electrones. Y así podríamos continuar hasta llegar al número 118. En esta tabla distinguimos filas verticales que se llaman grupos o familias. En tanto, las filas horizontales corresponden a los períodos. Los elementos de un grupo tienen en común la configuración electrónica del último nivel o capa. Este tiene un S1, 2S1, 3S1, 4S1. En tanto, las filas horizontales corresponden a los periodos y un periodo puede alojar a dos elementos en el caso del periodo 1. El periodo 2 aloja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos y así continuamos avanzando en esta tabla. Ahora bien, los elementos del grupo 1A y del grupo 2A se conocen como elementos representativos. ¿Representativos de qué? De los metales. Excluyendo, por supuesto, al hidrógeno, que es un gas. Todos estos tienen tendencia a perder ese electrón. Y este tiene tendencia a perder dos electrones. Grupo 3, grupo 4, 5, 6, 7, 8 y los gases nobles, que son los más estables, que no reaccionan con ningún otro elemento a no ser entre ellos. Los elementos que se ubican en esta parte se lo denominan elementos de transición y son aquellos que tienen los orbitales d incompletos. También existe una nomenclatura que clasifica todas las filas verticales con números arábigos desde el 1 hasta el 18, de tal forma que podemos concluir que tiene 18 filas. Decíamos que los elementos de un periodo tienen en común el número de niveles o capas. Por ejemplo, todos estos tienen 4 capas. Todos estos tienen 3 capas, todos estos tienen 2 capas y estos tienen una sola capa, representado por este número. Este es el sistema periódico que les entregamos en la tabla, en la cual les mostramos en forma resumida el número atómico y la masa atómica. Y aquí están los 118 elementos hasta ahora aceptados y reconocidos como tales. Decíamos que los elementos de un mismo grupo tienen en común la configuración electrónica del nivel más externo y por lo tanto tienen propiedades químicas similares. Así, por ejemplo, en el grupo 1A encontramos los metales monovalentes, porque al perder un electrón, este queda con el orbital 1s2 completo y este queda vacío. Es decir, alcanza o vuelve al helio que estaría aquí. El sodio, por su parte, si pierde este electrón, pasaría a ser sodio más 1 y vuelve a constituirse en un neón. Y obviamente el litio lo vamos a encontrar cuando pierde el electrón como litio más 1, sodio más 1, potasio más 1. El grupo 2, que también son metales, tiene estos dos electrones y al perderlos forman los metales divalentes, tales como el magnesio y el calcio. En el grupo 5 encontramos además al nitrógeno, al fósforo y al arsénico, que tendrán 5 electrones de valencia. Y como la reactividad química es similar, quiero hacerles notar lo siguiente. El arsénico y el fósforo tendrían la misma propiedades químicas o muy similares. Y esa es la razón que explica la alta toxicidad del arsénico, ya que el arsénico puede reemplazar al fósforo en diversas estructuras, lo cual explica su altísima toxicidad. Los del grupo 7, flúor, cloro, bromo o yodo, que continúa más abajo, tienen 7 electrones. ¿Y qué ocurre cuando estos aceptan un electrón más
completan el orbital P6 y pasan a constituir el gas noble que continúa a continuación en la fila 8. A los electrones del último nivel energético, que son los que participan en las reacciones químicas, ojo, atención con esto, no todos los electrones participan en las reacciones, solo los del nivel más externo, se les denomina electrones de valencia y se representan mediante las denominadas estructuras de Lewis. Así, por ejemplo, el sodio, que pertenece al período 3, tiene un electrón en su orbital más externo y ese lo representamos con este puntito rojo. Y el cloro, que pertenece al grupo 7, tendrá 7 electrones de valencia, 2, 4, 6 y 7. La valencia corresponde al número de electrones que un átomo de un elemento pone en juego cuando se enlaza con otro átomo del mismo elemento, por ejemplo, con un átomo de cloro, se uniría a través de este electrón, o con un átomo diferente, como en el caso del sodio. Representa la capacidad de los elementos de combinarse por intermedio de sus electrones de valencia y nos indica la cantidad de enlaces que un elemento puede formar cuando se combina con otro. En el caso que les mencionaba, el cloro es un gas, el sodio es un metal. Forman el cloruro de sodio, que es un sólido. Ambos elementos ponen en juego un electrón y por lo tanto ambos tienen valencia 1. Sin signo, valencia 1. El sodio cede su electrón, se convierte en sodio más. El cloro acepta un electrón, se convierte en cloro menos. Pero como les señalaba, el sodio, al perder este electrón, vuelve a la configuración del gas noble, que es el neón, y en cambio el cloro alcanza la configuración del gas noble que le sigue, que es el argón. Las propiedades periódicas fundamentales son el radio atómico, el potencial de ionización, la electronegatividad y la electroafinidad. El radio atómico efectivo corresponde a la mitad de la distancia que separa dos núcleos de un mismo elemento cuando están unidos por un enlace covalente simple. Antes, si vemos un enlace covalente, es aquel en el que se produce compartición de electrones. Entonces ahí tenemos la mitad de la distancia. ¿Cómo varía el radio atómico? Aquí pueden ver ustedes que el cesio es el que tiene el radio atómico más grande y por lo tanto crece hacia la izquierda y crece hacia abajo, como se muestra con estas flechas. La energía o potencial de ionización es un complejo más bien teórico, pero fíjense, es la energía que se requiere para arrancar un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso. ¿Ya? ¿Cuál de estos sujeta con más fuerza su electrón? Aquí podemos ver que de nuevo el potencial de ionización crece hacia arriba y crece hacia la derecha. Por su parte, la electronegatividad corresponde a un número que nos indica la fuerza de atracción del núcleo de un elemento por sus electrones y se corresponde con el potencial de ionización, es decir, crecen en el mismo sentido. Y acá podemos ver eso reflejado en valores de acuerdo a la escala de Pauling y podemos ver que la electronegatividad crece hacia acá y crece hacia arriba, como lo resumen estas dos flechas. ¿Qué concluimos de esto? Que el elemento más electronegativo de la naturaleza es el flúor y el elemento que le sigue es el oxígeno, que constituye el elemento más abundante en el organismo humano. De allí que siempre que tengamos un oxígeno debemos pensar que el oxígeno va a ser siempre un atractor de electrones. Finalmente, la electroafinidad nos indica la energía que se libera cuando se añade un electrón desde el infinito a un átomo neutro en estado gaseoso. Y aquí podemos ver nuevamente cómo varía esta propiedad. Crece hacia arriba y crece hacia la derecha. Dudas y consultas, no se olviden plantearlas al profesor de seminario.